Es un hito la misión de descentralización. Uno. Dos, es un hito que está en un momento de transición entre dos gobiernos y eso le da un sentido muy importante. Un gobierno que entra, que es un gobierno que habla y tiene muchas iniciativas de transformación, ¿sí? Una agenda muy grande. Ayer estaba revisando la agenda de transformaciones normativas y es gigantesca, tanto así pues que hay que mirar cuáles son las más importantes, las transiciones, etc. Pero dentro de esa agenda hay muchas modificaciones a los temas de la estructura del Estado. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que se han hablado de por lo menos 2 ministerios nuevos, más ajustes en muchas entidades. Lo que hace en general, lo que hacen los gobiernos es que aprueban planes nacionales de desarrollo, lo mismo que en los entes territoriales, y se dan unas facultades especiales con un tiempo definido al Ejecutivo para que haga modificaciones de la estructura del Estado. Generalmente eso es lo que pasa, porque uno dice, vamos para allá, es el Plan Nacional de Desarrollo, y para cumplir esos propósitos necesitamos organizarnos de esta o de cual manera, ¿cierto? Esa organización del Estado tiene todo que ver con la descentralización, todo. Y las primeras reformas que se van a pasar, como ustedes lo han visto, que hoy está, digamos, en la agenda de los medios, ayer, hoy, es el tema fiscal y financiero. Cómo se va a atender el déficit fiscal y si hay los suficientes recursos y si la reforma que se pretende presentar recauda lo suficiente o no para atender el déficit fiscal y si los recursos que hay alcanzan o no para atender los temas sociales que se ha propuesto el nuevo gobierno. Entonces, hay una cantidad de interrogantes que hacen a esta misión, la colocan en el centro del debate. Independientemente de cómo lo miren hoy o no las personas que van a entrar, esto tarde o temprano se resuelve en cuáles son las funciones, cuáles son las competencias y cuáles son los recursos que tienen los diferentes sectores del Estado, cómo se coordinan entre ellos y cómo llegan a los territorios. Después de más de 30 años que decidimos estar en estado unitario, con descentralización y autonomía territorial, pues no hemos logrado finalmente sistemáticamente desarrollar nuestra descentralización. Empezamos a preguntarnos incluso si deberíamos estar reevaluando si estamos en un estado federal. Y cuando se va uno para el centro del país, Antioquia y centro occidente, Pereira y demás, aparecen esos matices. Cuando se va uno para el norte del país, en la costa caribe, incluso hablan de un régimen autonómico, de una lógica de regiones, ¿sí? Y digan por qué los departamentos, más bien hablemos de regiones, que agrega incluso temas de mucha más identidad cultural y que allí haya otro nivel de gobierno, y así incluso lo permite la Constitución y la ley de regiones. Cuando se va uno para el sur del país, se encuentra un estado étnico, y entonces dice, venga, aquí estamos sobre todo también los grupos indígenas, que constitucionalmente también podemos ser una entidad territorial. Y entonces eso nos implica incluso otro modelo de Estado. Pero finalmente, pues nosotros hemos partido del supuesto de que la Constitución concibió esto como un Estado unitario, y tal vez más allá de uno u otro modelo, la pregunta es cómo hacemos para profundizar la autonomía territorial. ¿Cómo hacemos para que los alcaldes, los gobernadores y de hecho los servidores públicos pues puedan tomar decisiones de una forma más apropiada a sus lógicas, a sus retos, pero sobre todo con juicios jurídicos mucho más actualizados? Por eso hemos ido desarrollando básicamente un concepto de descentralización, por supuesto, administrativa, fiscal, donde la misión quiere presentar nuevas propuestas normativas, y una política, que también queremos incentivarlos a que ustedes planteen cuáles son los retos en descentralización política. De entrada yo les digo uno, y es, hombre, ¿qué pasa con el tema de unificación del periodo de gobernadores, alcaldes y presidente? Nos la pasamos todo el tiempo en ley de garantías, bajo un supuesto que era la de reelección, ¿sí?
hay que retomar esa discusión, porque finalmente eso no permite muchas veces uno pues, planificar y sobre todo ejecutar bajo unas reglas transparentes para el ciudadano. Es importantísimo, tú hablas de eso, la verdad, en los meses de los 48. Exacto. Entonces, pero el ciudadano pues finalmente No lo entiende. No lo entiende, no lo conoce, y pues quien tiene que tener la iniciativa para que eso pase no va a ser la presidencia, que tiene un desgaste político. Por eso esta misión tiene sentido y por eso la estamos haciendo desde acá, desde los territorios, porque acaso le surgen finalmente esas iniciativas que tienen que legitimarse y presentársele al Congreso. Y cuando miramos el Congreso incluso, uno encuentra que es un Congreso con una mirada sectorial, no una mirada territorial. Es decir, en el Congreso hay unas comisiones constitucionales, pero son de mirada sectorial. Existe la Comisión de Ordenamiento Territorial, pero es de carácter legal, y esa comisión no tiene iniciativa ni siquiera legislativa. Por eso nosotros acá el reto es decirle, oiga, señor Minhacienda, señor DNP, señor Mininterior, aquí hay unas propuestas normativas, revíselas, aválelas y radiquemos en el Congreso finalmente para que tenga la posibilidad los municipios y departamentos de actualizar sus marcos normativos. Gracias, mencionar. Exacto, como esto tiene dos miradas, una territorial y otra sectorial, la idea es poder evaluar sobre todo lo que hemos mapeado son temas financieros que llegarían a tercera y cuarta, y hay otras lógicas por supuesto sectoriales que ya tendrán que ir a la comisión respectiva. Pero en principio lo que hemos evaluado son temas principalmente fiscales bajo una premisa que nos sale en todos los talleres, y es, nos han asignado competencias sin recursos, ¿sí? Pero dependerá por supuesto obviamente del tipo de marco normativo pues, que vayamos construyendo. Más allá de eso, lo que hemos también evidenciado es que Colombia en el 91 partió de un supuesto, y es que había que avanzar en la descentralización, pero con una mirada casi que homogénea. Vimos el mapa que nos construía o que nos mostraba Fernando, donde hay diferentes niveles de gobierno y hay una heterogeneidad territorial muy grande en el país. Y no podemos esperar, les pongo un ejemplo, que las leyes que se construyen desde el Congreso tengan la misma aplicabilidad para todos. SECO, por ponerles un ejemplo. Estuvimos en Chocó. Chocó nos decía, no, me toca mandar una persona a Medellín para que vaya y se tenga internet y pueda reportar SECO. Leticia, sin acceso a internet. Cuipo, entonces les toca también lo mismo, sacarse un ojo, reportar eso extemporáneamente. Ese es el insumo para el índice de desempeño fiscal, ¿sí? Pero vámonos un poquito más allá incluso en los temas sustanciales. Esperamos que Leticia, que tiene unas dinámicas económicas muy diferentes a las de Bogotá, Medellín, y que no obstante es el capital del departamento igual que estos, pues tenga el mismo modelo de fiscalidad y pueda desarrollar sus capacidades a partir de un impuesto como el de industria y comercio, cuando su riqueza es natural. Eso implicaría un modelo de fiscalidad también diferente. Por eso nosotros venimos hablando de un estudio que hizo la OCDE en 2019 y un concepto que ya lo decía Fernando, es una lógica de descentralización asimétrica, ¿sí? Y esa asimetría no puede ser lo que nos pasó en el 99-2000 con la ley 77, que es que creamos unas categorías de municipios, y las categorías las creamos era con un propósito, era ponerle límites a los municipios y departamentos. ¿Por qué? Con mucha razón, estábamos desbordados, mucho gasto de funcionamiento, muchísima deuda, y por eso tocaba tener como unos criterios objetivos para decir cuáles son las capacidades de esos municipios. Pero hoy estamos en otro momento, por eso pensamos que la forma de aplicar esa simetría de forma normativa es crear una nueva tipología de entidades territoriales. Es decir, no es que vaya a haber otro nivel de gobierno, no, hablemos de municipios y departamentos, pero no miremos solamente si ese municipio cuáles son sus ingresos corrientes de libre destinación, que cada vez son menos porque los consejos buscan amarrarte la fuente de una vez para garantizar sus proyectos, y la población. Son las dos variables que se toman. Reitero, fue un modelo muy importante para su época, pero hoy hay que tener unas variables adicionales. Variables, por ejemplo, económicas. ¿Será que tiene influencia en un municipio la vocación económica? ¿Será que tiene influencia si sus suelos son productivos o no? ¿Si sus suelos son ambientalmente sostenibles o no? Entonces esto tiene que tener unos criterios multidimensionales, porque de hecho la estructura administrativa, se mira la estructura administrativa del municipio y eso ya es muy diciente incluso de las capacidades que pueda tener, ¿sí? Hay unos que tienen secretario de Hacienda, de Planeación y servicios administrativos
en un solo personaje. Eso de entrada te va diciendo algo. Este espacio de misión de descentralización es bien importante. Tuvimos la oportunidad de un trabajo en Córdoba donde participó el doctor Daniel. La preocupación de los departamentos cuando deben concurrir, especialmente los municipios, así como lo manifiestan los señores alcaldes. Realmente el departamento, como lo decía el doctor Daniel, el tema de los impuestos es un tema que está muy desactualizada la normatividad. Los departamentos, sus ingresos corrientes de libre destinación son las rentas cedidas. Y existen muchas rentas que tienen una normatividad muy ambigua y como tal, y concurren para apoyar especialmente lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. Entonces estas rentas sí son bien importantes. Hablábamos de las bebidas azucaradas, se hablaba del tema de las cervezas artesanales, del decrecimiento del SGP. ¿Qué pasa con el SGP con los departamentos? El departamento de Meta tiene 28 municipios que no son certificados en educación y los recursos, en vez de crecer, vienen decreciendo. Y no solamente eso sucede, de la asignación de los recursos, la prestación del servicio, por ser departamento certificado, tiene a cargo la prestación del servicio respecto a la nómina docente. Realmente la asignación de los recursos, el 80% se va solo en pago de docentes. Entonces realmente para los gastos administrativos, pues la asignación es menor y vamos a tener inconvenientes como departamento para el tema de las instituciones educativas en aseo y vigilancia. Ya el departamento había tocado colocar recursos propios para poder sostener el tema de aseo y vigilancia en los 28 municipios, en las más de 115 instituciones educativas. Entonces ese es un tema bien importante para tener en cuenta, porque si hablamos desde la ley 715, la ley 715 dio competencias, muy bonitas todas las competencias, y yo que tuve la oportunidad de estar en los municipios como secretaria de Hacienda, veo que tenemos demasiadas competencias pero no tenemos recursos. Entonces es importante verlo desde ese punto de vista, porque si a nosotros no nos fortalecen las finanzas como descentralización, pues tenemos una descentralización solo de palabra, tenemos una descentralización en la ley, pero no tenemos los recursos para llegar a las necesidades que realmente han manifestado los alcaldes, porque uno ve muchas veces que los municipios de sexta categoría tienen todas las competencias igual que un municipio de cuarta que tiene un poco, o de tercera, que tiene un poquito más de oportunidad de recursos. Para nadie es un secreto, a nosotros desde el año 2000, o estos gobiernos actuales, el tema de la pandemia. La pandemia realmente, el tema del mejoramiento de la economía, de la reactivación económica, realmente se va a ver afectada las finanzas de los departamentos y municipios a raíz del 2023. Realmente no estamos sintiendo el impacto. Tenemos un impacto, pero el impacto mayor lo hemos reflejado más adelante. Y entonces, si seguimos con las mismas competencias, en este gobierno le tocó pandemia, catálogo de clasificación presupuestal. Realmente ese catálogo de clasificación presupuestal ha sido un dolor de cabeza para todos. Realmente sabemos y conocemos que el gobierno nacional tiene algunos aspectos respecto a los cumplimientos de la OCDE, pero no preparan las entidades territoriales para los cumplimientos de ellos, y entre ellos está el catálogo. Entonces es bien importante tenerlo en cuenta, y la verdad que aquí en tema de competencia de la ley 617, realmente cuando crearon la ley 617 para el tema de la regla fiscal en los municipios, solo vieron los territorios, pero el gobierno nacional, su gasto de funcionamiento cada vez es más grande y los territorios sí cada vez tienen que apretarse más la cintura. Entonces esa es como la importancia del mejoramiento de las rentas en los departamentos y los municipios, para cuando se asignen competencias, para que haya concurrencia, realmente haya unos recursos fortalecidos como municipios y como departamentos. Muchas gracias, secretaria. Perdón. El último tema es con respecto a lo que decían los recursos del FOMPED. Realmente los recursos del FOMPED, cuando crearon el FOME, fueron de allí que fondearon ese recurso FOMPED. Entonces, cada vez el
gobierno hace más exigencia cuando nosotros ya hemos cumplido el indicador del 125% para poder acceder a los recursos. Pero ahora con la normatividad, a partir del año anterior, crearon los municipios rezagados. Y esos municipios rezagados no es porque no tengan el recurso, sino porque el tema de la base de datos de pasivo corto, que no deberían limitar para que los municipios realmente pudieran, o los departamentos, acceder a esos recursos. Porque algunos, como el departamento de Meta, tienen unos muy buenos recursos que podría desahorrar y generar la inversión que requiere. Mi nombre es Enrique Jesús Acosta, alcalde del municipio de Miraflores, uno de los municipios más apartados del departamento del Guaviare, donde para desplazarnos de San José allá en avioneta nos demoramos 1 hora, con unas restricciones en la vía y una medida cautelar que en este momento no tenemos vías de penetración en nuestro municipio. Y como decían mis colegas, la colega alcalde y los alcaldes que están presentes, no hemos podido llevar proyectos verdaderamente de impacto a nuestro municipio. ¿Por qué? Por la lejanía. Segundo, porque los proyectos que nosotros gestionamos los traemos al gobierno, a los ministerios, al gobierno nacional, y se demoran en nuestras relaciones 4, 5, 6 meses. Y nosotros, para volver desde Miraflores nuevamente a un proyecto que le hacen observaciones, porque hay muchas talanqueras en el camino. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros hoy al gobierno nacional? Que tenga en cuenta estos municipios, especialmente el municipio de Miraflores, que ha sido uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, que hoy no tenemos economía porque la única economía era la hoja de coca y esa ya la acabaron del todo. Entonces, que queremos hacer la transformación de lo ilícito a lo lícito, y ha sido muy difícil. Ayer que estuvimos en Bogotá, lo que esperábamos del nuevo gobierno son unas expectativas que todos tenemos, de que por decir en este 4 años iba a tener en cuenta esos municipios, cómo implementar los proyectos PDs que tenemos dentro del municipio, cómo tener en cuenta aquellos municipios tan alejados, de verdad. Ejemplo, hablo de Miraflores, Guaviare, el departamento del Guaviare, porque es que desplazarse ya es difícil. Nosotros sí, la mayoría, alcaldes muy lejanos de muchas partes, para no poder permitirnos con una satisfacción de que hubiera podido atender a todos los alcaldes del país, que son los que le damos la cara al pueblo, los que atendemos el pueblo, los que le damos la cara a la gente, y que la gente espera que nosotros mitiguemos la necesidad tan grande que padecemos entre los territorios. Entonces, de verdad que ese ha sido un tema muy grande, muy complejo, que se toman decisiones desde el gobierno nacional. Por ejemplo, con la medida cautelar, es una medida que se tomó desde aquí afuera, pero no fueron realmente al territorio y no han mirado la afectación tan grande que están haciendo dentro de nuestros campesinos. Un municipio sin vías de penetración es un municipio donde no hay desarrollo de progreso, porque de verdad es que es muy importante. Nuestros campesinos no pueden salir aquí afuera porque los costos en el avión son supremamente carísimos. Vale 415.000 pesos un pasaje de solo de entrada a San José para cualquier campesino poder salir, no lo pueden hacer. Entonces, de verdad es que estamos en una situación donde esperamos que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón y tenga en cuenta a toda esa población, especialmente del municipio de Miraflores, tan apartadas. Yo sé que todos padecemos necesidades en todos nuestros municipios, pero es que Miraflores es un municipio de los más apartados y más golpeados por el conflicto armado, y que realmente llevar proyectos que mitiguen la necesidad de todos los miraflorenses ha sido muy difícil por la lejanía de nuestro municipio. Ojalá que nos tengan en cuenta. Tenemos unas expectativas en este nuevo gobierno, que especialmente no haya tanto intermediario para que podamos ejecutar los proyectos que hemos gestionado, que van a beneficiar y que van a traer progreso y desarrollo a nuestro municipio. Qué lástima que no se haya podido lograr dar un poquito antes, sobre todo ahorita que estuvimos discutiendo un nuevo régimen departamental, que hubiese sido una oportunidad maravillosa para poder incorporar estos mecanismos de descentralización realmente
más cuando teníamos un régimen departamental de más de 36 años, duramos esperando la modificación del decreto 1222 del 86, y hoy tenemos una nueva ley del Estatuto Departamental que no tocó los esquemas presupuestales. O sea, pues, volvemos a trasladar competencias a los departamentos, pero no nos permitieron hacer flexibilización de los esquemas presupuestales o de las rentas departamentales. Y eso para los departamentos es sumamente importante porque los departamentos nos encontramos como una especie de sándwich de competencias. Nosotros no tenemos territorio definido porque pues, los municipios están, en este caso, ellos tienen las competencias internas dentro de su desarrollo en el régimen municipal, y nosotros actuamos como un puente entre nación y municipio, entre los entes nacionales y el ente municipal, y terminamos siendo un mecanismo de complementariedad y subsidiariedad en el marco de las competencias de ambos. Entonces estamos en una situación aún más compleja en términos presupuestales, y es importante, recogiendo lo que decían algunos alcaldes y lo que decía el director de la misión frente a los esquemas transversales, esquemas muy importantes que se tienen que tocar, que han sido objeto de una especie de descentralización en este ejercicio, y voy a tomar como ejemplo el tema del catastro multipropósito. Si yo me pongo a ver la ley 1955 a través del Plan de Desarrollo Nacional, casi que formuló la posibilidad de la descentralización de la gestión catastral en el país, pero nunca dijo cómo se iba a pagar. ¿Sí? Entonces tenemos ese mismo mecanismo, le dicen a los municipios, y muchos municipios, incluso aquí en el departamento de Meta, hubo muchos municipios que quisieron jugar a la gestión catastral y estuvieron haciendo procesos de habilitación a través del IGAC para el tema de gestión catastral, y se encontraron con el tema que es impagable. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todos los catastros en el departamento y en la nación están desactualizados y muchos municipios ni siquiera tienen catastro formado. Entonces, a costo de que íbamos a hacer un barrio predial masivo para la actualización o para la formación del catastro y hacer esa descentralización de funciones. Además que también hay que tener en cuenta que lo que Nación hizo con este ejercicio de la descentralización de funciones del catastro multipropósito fue fraccionar la competencia. ¿Sí? Que en un caso lo tiene el IGAC, y en el rural, en los componentes físico y jurídico, lo tiene la Agencia Nacional de Tierra, y esas entidades no se hablan. Entonces los municipios o las entidades territoriales que quieren hacer ejercicios de gestión catastral tienen que sentar en la mesa a esos dos monstruos que tienen competencias diferentes. Entonces no vamos más allá. Ahorita en el departamento del Meta tenemos afortunadamente esquemas de financiación para casi el 76% del territorio del departamento del Meta, por lo menos en partido predial masivo, para el levantamiento y la actualización del catastro. ¿Y con qué nos encontramos? Que solo se va a poder hacer el componente físico y jurídico, que es el que valida la Agencia Nacional de Tierras, porque el IGAC no va a validar el componente económico porque no tiene las condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a trasladar realmente esas competencias que realmente nos permiten organizar el territorio si no hay una directriz clara, si no lo tenemos claro ni siquiera desde Nación? ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta una cosa: hoy el gestor catastral general para el país es el IGAC. Y entonces, cuando uno ve, el director lo decía muy claramente, el decreto reglamentario de la ley 1955 le dice a los entes territoriales, pues, flexibiliza ahí sí el tema financiero. Le dice, cualquier fuente de financiación usted la puede utilizar para el funcionamiento del catastro. ¿Sí? Hágale, sin problema. Pero cuando nos ponemos a ver cómo funciona el IGAC, por ejemplo, y la lógica de esto es que básicamente se financia autónomamente a través de las tasas de predial o la venta de servicios catastrales de mapas y esto, pues el IGAC hoy tiene un presupuesto de 300.000 millones de pesos al año, de los cuales solo 60.000 son de recursos propios, o sea, realmente funciona con PGN. Entonces, ¿cómo le pretenden trasladar a las entidades territoriales esta función si no hay por lo menos un porcentaje de transferencias para el funcionamiento de esos recursos? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para poder hacer ese tipo de ejercicios, porque si no, volvemos a tener lo mismo, volvemos a tener normas vacías que nos generan competencias y no nos generan esquemas presupuestales. Buenos días para todos, para todas. Realmente me complace estar en este evento. Indudablemente este tema es de interés para nosotros como Escuela Superior de Administración Pública, ¿no? Que no solamente desde la academia, sino desde la proyección institucional y desde la investigación, pues tenemos que abordar lo que nos toca en los programas de formación, capacitación, de alto gobierno también. Valoro importante de la misión, algunos critican que sí, que no, que ella discutía con un compañero y me decía, pero Alejandro, ¿usted a qué va eso? Yo digo porque yo siempre soy un soñador, yo siempre tengo utopías y me gusta construir sobre lo construido. No, que este gobierno ya es, bueno, inicia otro gobierno.
escuchando a los alcaldes, ahí está la radiografía de la realidad del país, un país que ha querido cuadricular y no es cuadriculado. Yo tengo muchos amigos en el DNP, inclusive el profesor Jairo Muñoz, que trabaja allá. Yo les decía, Jairito, es que usted mira de frente al Cerro Monserrate y de espaldas al país. Y no, es un trabajador excelente, valoro el trabajo que ha hecho el DNP. Y creo que este país lo hemos complicado demasiado, porque entendemos que el mayor problema que tiene este país se llama la corrupción. Y entre más lo complejicemos, creemos que va a disminuir la corrupción y eso pasó con el sistema general de regalías. Miren qué ineficiencia. La descentralización, bueno, ¿y cuál es el modelo de descentralización de este país? No es claro. Últimamente lo que ha ocurrido es una recentralización. Responsabilidades para los municipios, la gran mayoría de sexta categoría con esta muestra, mire lo que es Miraflores. Eso es otra bibliografía, Miraflores, Carudú, Taraira, Puerto Nariz, eso no existe en el ordenamiento jurídico de este país, porque hacemos normas inflexibles, cuadriculamos con unas tipologías que no corresponden a la realidad del país y confundimos a Dinamarca con Cundinamarca, o confundimos Cucarrón con Ron con Cuca. La realidad de este país es un país pluridiverso, pluriétnico y pluricultural. Lo que hacía el compañero aquí de las entidades territoriales de Quilín. Oigan, los conflictos de este país es precisamente desconocer esa realidad. Lo que ocurre en el Cauca es eso. Los pueblos originarios que siempre, la ley orgánica de ordenamiento territorial, que debería ser la primera ley después de la Constitución, ni es orgánica ni es de ordenamiento. Le pegaron al sistema general de regalías, pupitrazo, porque había la mayoría, pero el país no cabe ahí. Yo creo que si queremos avanzar en este país, que tenemos muchos problemas, pero afortunadamente tenemos mucho trabajo que hacer. Pero acá decir, ya estamos de salida, pero pensemos que bien, sí, ahorita ya empieza la renovación. Pero yo creo que hay que fortalecer el municipio como célula básica de la organización del Estado. Si necesitamos más Estado, necesitamos más municipios. Eso no quiere decir que no miremos el tema de las ETI, porque tenemos que mirar precisamente ante esa inquietud de las ETI, fue algo que nos motivó con la compañía, pues estamos intentando comprender, oye, ¿qué pasó con Barrancominas? El último municipio del país creado, el 96% son indígenas. Piapoco, Sihuali. Oye, bueno, ¿y cómo se fue la consulta previa? Tuvimos dificultades de preguntar, oye, ¿ustedes por qué escogieron el municipio? La burocracia central. Pero pues ese es el que hay que investigar. ¿Por qué se tomó esa decisión así? Y resulta que uno va y las comunidades indígenas no saben ni cómo fue la consulta previa. Más de 2.200 leyes en este país. Cumplo y miento. Oiga, ¿por qué no simplificamos eso? Sí, ahorita con el respeto de los compañeros, para mí el departamento debe cambiar de rol, de intermediación. Fíjense que nos tienen ahí unos años, no tienen territorio. Oiga, ¿cómo hacemos para que ese departamento funcione desde una estrategia de competencia distinta? Fortalezcamos el municipio. Y me dicen, oiga, profe Alejandro, váyase de secretario para el municipio de esta categoría. Yo hice esta experiencia, yo fui secretario de planeación, alcalde encargado, y salí vivo y ganaste. ¿Sí? A mí me tocó un conflicto duro en el municipio. El alcalde que me llevó, que fue un pupilo mío, está por fuera del país. Pero realmente yo creo que tenemos que llevar esto a la realidad de la complejidad que está en la mano. Oiga, entonces, la ley 17, que los límites al gasto de funcionamiento, miren lo que dicen ellos, nos toca hacer trampa. Y todo el mundo lo sabe. Sí, entonces este es un país de mentiras. ¿Cuántos contratistas de prestación de servicios lo acaba de mostrar el informe de función pública? Es una precarización laboral y se les manipula políticamente porque aquí en Colombia eso se llama clientelismo. Eso es lo que promueve el clientelismo. Porque si ya yo soy de carrera administrativa, pues listo, no me van a
manipular esta carrera, pero pobre contratista cada 3 meses y se vio todo este proceso y no ha cambiado porque lo estamos propiciando así. Entonces yo creo que hay que fortalecer el municipio, implica clarificar las competencias y recursos, no son claros, ¿cierto? Clarificar el tema de una flexibilidad, porque la categorización, por ejemplo, que dice el compañero de Miraflores, ¿cuánto vale hacer una obra en Miraflores? Entonces esos criterios de un municipio que es zona de reserva ambiental, que fue estigmatizada por el tema del cultivo de la coca, que no tiene alternativa, pues está condenada al fracaso y no tiene capacidad de gestión tampoco, no tiene recursos propios. Entonces, resolver esas brechas regionales y disparidades por los mismos indicadores que usted nos puso ahorita, ¿sí? Ese también demuestra la realidad del país, la pobreza, la inequidad. Los últimos 20 años de los planes dicen, vamos a cerrar las brechas. ¿Cuáles brechas? Si las brechas sí, la gente está muriendo de hambre. Y un alcalde con regalías que proyectos productivos, no, que no se puede porque hasta que el sector no apruebe. ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está el gobierno de acá? Es el jefe de policía, una carrera. Primero autoridad policial, ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que hay que llevar esto a la realidad de un país que es hermoso, porque es pluridiverso, pluriétnico, pluricultural, pero que no hemos consolidado un proyecto político de nación donde quepamos todo. Y eso forma parte de esta gran misión tan grande. Puede que ustedes dejen el borrador, pero que necesariamente el gobierno entrante tiene que tomarlo, porque sería absurdo todos estos procesos de construcción colectiva. ¿Quiénes son los elegidos los alcaldes? Ellos saben lo que les toca como alcalde, responder allá, ponerle la cara a la ciudadanía y catalogarlo a la gente de ineficientes y corruptos, porque la gente no sabe. Yo fui secretario del alcalde, por eso digo, salir vivo y es ganancia. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner orden. Ley orgánica de ordenamiento territorial, mirar cómo hacemos, definir claramente las competencias, cuál va a ser el rol del departamento, cuál es la reforma tributaria territorial, que tampoco se hace, pero armonizada con lo nacional. Lo que pasa es que en este país hasta los legisladores sacan una norma por aquí, otra por acá, pero ahí no hay esa sinergia. Me gusta un programa del DNB que se llama Sinergia. ¿Y qué es sinergia? Articular. Y entonces cada entidad del orden nacional se inventa su formato, su procedimiento, la superintendencia, la contraloría. Yo creo que hasta la CIA hay que entregar la información ahorita. ¿Sí? Y tenemos hoy todas las herramientas digitales que hay que avanzar en eso. Pero un municipio sin internet, sin capacidad institucional, que vamos a hablar de innovación, de economía naranja, de blockchain, de minería de datos, de big data. Hoy se toman las decisiones es así y en tiempo real, pero si no tiene información ni sabe con qué interpretarla, y un pobre secretario de planeación que le toca decir de certificación, de supervisor y un límite de gasto de funcionamiento ahí, entonces eso no, necesitamos un secretario que tenga mayores capacidades, mejor pago y un municipio fuerte. Si un municipio, ¿para qué llamamos municipio lo que no es un municipio? Y tenemos que resolver ese asunto aplazados que las áreas no municipalizadas. ¿Sí? Primero los llamaban corregimientos departamentales, áreas no municipalizadas, y los dejaron ahí, los quedaron con un decreto del Ministerio del Interior, la ley orgánica los dejó por fuera. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, pero yo creo que los alcaldes son los que tienen la radiografía porque les toca todos los días esos problemas.